Hola, mi nombre es Anel y el día de hoy voy a hacer un resumen de todos los temas del cuarto bimestre del curso de física. Los temas a tratar son 1. Electrostática. 2. Corriente eléctrica. 3. Circuitos eléctricos 1 y 4. Circuitos eléctricos 2. Electrostática. Es el estudio de las propiedades de interacciones entre los cuerpos electrizados pero en reposo. 1.1. Carga eléctrica. Es una magnitud que nos va a indicar el exceso o defecto de electrones. El exceso y el defecto se manifiestan después de una interacción. La carga se mide en coulomb y se simboliza por una Q. Los cuerpos pueden quedar cargados positivamente, negativamente o en estado neutro. Cuando están cargados positivamente, hay pérdida de electrones, y cuando está cargado negativamente, hay ganancia de electrones. Y cuando está descargado, es que el número de electrones es igual al número de protones. El valor de Q se calcula con el número de electrones ganados o perdidos por la carga de un electrón. La carga de un electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Electricidad positiva. Sucede entre dos cuerpos eléctricamente neutros, que por resultado del frotamiento las cargas pasaron de un cuerpo a otro y se cargaron con electricidades de diferentes signos. Por ejemplo, frotar una barra de vidrio con una tela de seda, o también frotar un globo con el cabello. Electricidad negativa. Sucede entre dos cuerpos conductores que al ponerlos en contacto, donde por lo menos uno de ellos esté cargado, ocurre una transferencia de cargas debido a la diferencia de potencial entre la superficie de dichos contactos. Por ejemplo, frotar un plástico con un trozo de lana. 1.2. Leyes electrostáticas. Tenemos a la ley cualitativa. Las cargas eléctricas de la misma naturaleza, o sea, del mismo signo, se repelen, y las de naturaleza diferente, o sea, las de signo diferente, se atraen, como vemos en la imagen. Ley cuantitativa. La ley de Coulomb. Las fuerzas que se ejercen entre dos cargas eléctricas son directamente proporcionales a los valores de las cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa, como vemos en la imagen. La fuerza entre dos cargas es igual a la constante eléctrica K por el valor absoluto de las cargas entre la distancia al cuadrado. La unidad en el sistema internacional de la fuerza es el newton. La constante eléctrica K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Problemas. 1. Hallar la tensión en la cuerda si la carga 1 es igual a 4 por 10 a la menos 4 coulomb y la carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 4 coulomb. Además, son masas despreciables. Nos piden hallar la tensión en la cuerda, así que vamos a usar la fórmula de la fuerza entre dos cargas. Ahora solo reemplazamos. Fuerza es igual a la constante K, y la constante K es igual a 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 4, y por la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 4. Entre la distancia al cuadrado,
que es 2, ya que está en 2 al cuadrado. Entonces, fuerza es igual a 540 newton. Y esa es la respuesta. 2. En cada caso se encuentran dos esferas iguales. ¿Qué cargas poseerán las esferas luego de haberse tocado por un determinado tiempo? Entonces vamos a calcular la primera, que es la A. Sería así: Q más Q es igual a menos 12 más 20. Q más Q es 2Q y menos 12 más 20 es 8. Dividimos y Q es igual a 4 coulomb. Y esa sería la respuesta. Y ahora vamos con la B. Q más Q es igual a 10 más 6. Q más Q es 2Q y 10 más 6 entre 2 es 8 coulomb. Y esa es la respuesta. Corriente eléctrica. Es el movimiento o flujo de electrones de un conductor a causa de la presencia de un campo eléctrico. La corriente eléctrica se simboliza con una I y su unidad en el sistema internacional es el ampere. En esta imagen vemos cómo se vería un cable en un microscopio y vemos que el flujo de electrones están yendo hacia la izquierda y el campo eléctrico está yendo hacia la derecha. 1. Sentidos de la corriente. 1.1 Sentido real. Aquí el flujo de electrones va en un sentido contrario al campo eléctrico, como vemos en la imagen. La E es el campo eléctrico. 1.2 Sentido convencional. Aquí el flujo de electrones y el campo eléctrico van hacia un mismo sentido. En la actualidad se usa el sentido convencional. 2. Clases de corrientes. 2.1 Corriente continua. Es cuando el flujo de electrones tiene el mismo sentido. Y esta clase de corriente es el que se usa más. 2.2 Corriente alterna. Es cuando el flujo de electrones cambia de sentido en un determinado tiempo. Esto ocurre por la variación del voltaje. Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se calcula con carga entre el tiempo, donde la unidad de la carga es el coulomb, la unidad del tiempo es el segundo y la unidad de la intensidad es el ampere. Para hallar la carga sería así: carga es igual al número de electrones ganados o perdidos por la carga del electrón o intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo. O de una forma más fácil sería así: carga es igual a intensidad por tiempo, o más conocido como kit. Resistencia eléctrica. Es una oposición en un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Su símbolo es una R y su unidad en el sistema internacional es el ohmios. Se calcula así: resistencia eléctrica es igual a la resistividad por la longitud entre el área de la sección transversal. Y también hay otra forma de calcularlo: voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia, o más conocido como VIR. La unidad en el sistema internacional del voltaje es el voltios, de la intensidad el ampere y de la resistencia es el ohmios. Problemas. 1. Por un foco de 15 ohmios circulan 3 amperes. Determinar el voltaje. Nos piden el voltaje. Usaremos esta fórmula, porque nos dan la intensidad, que es 3, y la resistencia, que es 15. Entonces reemplazamos. Voltaje es igual a 3 por 15, y eso es 45 voltios, y esa es la respuesta. 2.
¿Cuál es la resistencia de un conductor que al aplicarle un voltaje de 200 voltios experimenta una corriente de 11 ohmios? Usaremos la misma fórmula pero invertida para hallar la resistencia. Reemplazamos. 220 entre 11 es igual a la resistencia. 20 ohmios es igual a la resistencia. Y esa sería la respuesta. Circuitos eléctricos 1. Es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Hay dos tipos de conexiones. A. Circuito serie. Es cuando la corriente solo encuentra un solo camino en el circuito. El sentido de la corriente eléctrica va de más a menos. Pueden verificarse las siguientes propiedades. 1. La intensidad total es igual a la intensidad 1, 2 y 3. 2. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 y más el voltaje 3. 3. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias que hay en el circuito. B. Circuito paralelo. Es cuando la corriente encuentra más de un solo camino en el circuito. Se pueden ver las siguientes propiedades. 1. La intensidad total es igual a la intensidad 1, 2 y 3. 2. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 y 3. La resistencia equivalente será 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Pero cuando solo hay dos resistencias en el circuito, la fórmula es: resistencia equivalente es igual a la multiplicación de las resistencias entre la suma de las resistencias. Problemas. 1. Calcular la resistencia equivalente entre A y B. Este es un circuito en serie, por lo tanto, sus resistencias se van a sumar. Entonces, resistencia equivalente es igual a 4 más 3 y más 2, y eso es 9 ohmios. Y esa es la respuesta. 2. Calcular la resistencia equivalente entre X e Y. Este también es un circuito en serie, por lo tanto, sus resistencias se van a sumar. Entonces, resistencia equivalente es igual a 9 más 7 más 3 y más 2, y eso es 21 ohmios, y esa es la respuesta. Circuitos eléctricos 2. Fuerza electromotriz. Es la energía necesaria a gastar para que la unidad recorra el circuito completo. La fuerza electromotriz se simboliza con una E y se calcula como el trabajo entre la carga. Su fórmula es: potencial es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. La unidad en el sistema internacional de la potencia es el watts, de la intensidad es el ampere y de la resistencia es el ohmios. Leyes de Kirchhoff son dos. Ley de nudos. Todas las resistencias que entran es igual a todas las resistencias que salen. 2. Ley de mallas.
La sumatoria de voltajes es igual a 0, pero de una forma más fácil sería así. Sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de la intensidad por la resistencia. Problema 1. Calcular el valor de la corriente. Usaremos la fórmula de la ley de Mallas, que es la sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de intensidad por resistencia. Solo reemplazaremos 56, que es el voltaje, es igual a la intensidad por la resistencia, que es 7. Intensidad es igual a 56 entre 7 y eso es 8 amperes. Y esa es la respuesta. Eso ha sido todo. Gracias.